Buenos días, hoy vamos a hablar de estreptococos y enterococos. Bueno, los estreptococos son cocos grampositivos que se disponen en parejas o en cadenas. Estos son anaerobios facultativos, es decir, crecen en presencia o no de oxígeno. También hay algunos que son de crecimiento capnolífico, o sea, solo crecen en atmósferas ricas en CO2. Son exigentes nutricionalmente, por lo tanto sus cultivos deben ser enriquecidos. Son productores de ácido láctico a través de la fermentación de carbohidratos y son catalasa negativos. Bueno, se clasifican de acuerdo a sus propiedades serológicas. Este es el sistema de Landsfield. Rebecca Landsfield los clasificó de acuerdo a los antígenos, que son carbohidratos, que tienen estos en su pared celular. También se clasifican de acuerdo a sus patrones hemolíticos, alfa, beta y gamma, y a sus propiedades bioquímicas, es decir, a la capacidad de fermentación, de hidrólisis. El Streptococcus pyogenes, este pertenece al grupo A, es decir, tiene en su pared antígenos del grupo A. Son de crecimiento óptico óptimo en agares enriquecidos, aunque se inhibe cuando hay concentraciones altas de azúcares, de glucosas. Las colonias que podemos observar en los cultivos son grandes, entre 1 y 2 milímetros, y con zona de beta hemólisis. La estructura antigénica. Bueno, podemos observar que la estructura principal, el marco principal de la pared celular es la capa de peptidoglucano. Allí también en la pared celular podemos encontrar los antígenos del grupo, en este caso antígenos A. Otra cosa muy importante es la proteína M. Esta se asocia a los estreptococos más virulentos. Esta se ancla en la membrana citoplasmática, atraviesa la pared celular y sobresale por la superficie celular. Hay de dos tipos. La proteína M clase 1, en esta los antígenos están expuestos acá, y es la única que puede causar fiebre reumatoidea. Y los de clase 2 no tienen sus antígenos expuestos. Bueno. El ácido lipotectóico también es muy importante, ya que al igual que una proteína llamada la proteína F, permiten la adhesión del microorganismo a las células del huésped. La peptidasa C5A, esta lo que hace es que inactiva quimioatrayentes de los macrófagos y de los neutrófilos. Al hacer esto, entonces la bacteria evita una depuración precoz. Bueno, aparte de esto tenemos unas toxinas. La exotoxina pirógena estreptocóquica interactúa con los macrófagos y linfocitos T helper, aumentando la liberación de citocinas proinflamatorias. La streptolicina O y la streptolicina S lisan glóbulos rojos, plaquetas, además glóbulos blancos, que son pues los del sistema inmune. La streptokinasa lisa coágulos sanguíneos y plasmas. Entonces ahí permite la diseminación de la bacteria, al igual que las DNasas que disminuyen la viscosidad del pus, también permitiendo la diseminación de la bacteria. La epidemiología se da por transmisión respiratoria y por contacto. Entonces coloniza la bucofaringe y la piel. Ya cuando hay pues una abrasión o una lesión en la piel, pueden llegar a tejidos blandos. Y en caso de vía aérea, las condiciones del hospedador permitirán el ingreso a las vías respiratorias bajas.
Bueno, las enfermedades clínicas tenemos las supurativas y las no supurativas causadas por el Streptococcus pyogenes. Entre las supurativas tenemos la faringitis, el pioderma, que es una lesión en la piel subcutánea, la eripicela, también es una lesión en la piel y tejidos blandos, al igual que la celulitis. En el caso ya de la necrositis, de la fascitis necrosante, que es también llamada gangrena, ya hay un daño del músculo. En el síndrome de shock tóxico, además de presentarse lo que se presenta en las anteriores, que es fiebre, dolor de cabeza, malestar general, además de esto se presenta diarrea y vómito y ya hay una falla multisistémica, es decir, empieza a fallar en los riñones o el corazón, los pulmones. Y la bacteriemia, que es la presencia ya de la bacteria en la sangre. Dentro de las no supurativas tenemos la fiebre reumática. En este caso ya, aparte de afectarse el tejido, subcutáneo, también hay inflamación en las articulaciones, en los vasos sanguíneos y en los tejidos cardíacos, en el pericardio, el miocardio y el endocardio. La glomerulonefritis aguda, hay una inflamación de los glomérulos renales. En este caso, el paciente presenta hipertensión, edema, hematuria, que es sangre en la orina, y aumento de las proteínas también en orina. Esto lo determinaríamos con un examen de laboratorio. El diagnóstico, pues la tinción de orina nos permitirá ver que estamos ante un estreptococo. En el cultivo, muy importante la toma de la muestra, se debe realizar el cultivo en caso de ser una lesión de la piel, levantando la costra y sembraremos el pus que hay allí debajo, o también la lesión de esta base, la base de esta lesión. Hemocultivos. La identificación, estos son sensibles a la bacitricina, entonces un antibiograma con bacitricina y un examen de PIR. El PIR, que mira una enzima que contienen estos microorganismos que se llama L-pirrolidonil arilamidasa. Esta enzima es capaz de lisar la bacteria. Perdón, esta enzima o este examen se trata de una prueba rápida, es un disco de PIR que se agrega a una suspensión que hemos preparado con suero fisiológico donde hemos inoculado la bacteria. Cuando es positivo, o sea, en el caso del Streptococcus pyogenes, este se va a poner de un color rojo o rosado. Bueno, detección de antígenos, entonces en este caso antígenos del grupo A, detección de anticuerpos a través de una prueba llamada anticuerpos antiestreptolicina A. Como vimos anteriormente, ellas tienen una toxina que se llama streptolicina O y el cuerpo o el hospedador crea muy fácilmente anticuerpos contra esta toxina. Y pruebas basadas en ácidos nucleicos, que es la amplificación de estos, pruebas como PCR. El tratamiento, penicilinas inicialmente, ya cuando hay una alergia o resistencia a estas, se tratará con cefalosporinas o macrólidos. En caso de infecciones sistémicas graves, se tratará con una penicilina intravenosa más un inhibidor de la pared de la síntesis proteica, que en este caso son la clindamicina. Bueno, y también muy importante, los drenajes y debridamientos cuando las infecciones de la piel pues lo requieran. Streptococcus agalactiae. Bueno, este es otro estreptococo. Este es el único que tiene anticuerpos del grupo del grupo B. Y se puede diferenciar serológicamente por 3 marcadores. Carbohidratos específicos del grupo, en este caso antígenos del grupo B, proteínas de superficie y polisacáridos de la cápsula específicos. Ellos tienen unos polisacáridos pertenecientes al grupo 1A, 1B y del 1 y del 2 al 8.
Estas colonias son de aspecto mantecoso en los cultivos y muestran alguna zona estrecha de beta-hemólisis. Bueno, este microorganismo debe su virulencia principalmente a la cápsula de ácido hialurónico, que es antifagocítica. Las enfermedades clínicas. Bueno, este microorganismo coloniza principalmente el sistema respiratorio y el genitourinario. Por eso vamos a ver estas enfermedades, que son enfermedades neonatales de comienzo precoz. ¿Por qué? Porque las pacienticas embarazadas es en las que más se ha evidenciado la presencia de este microorganismo en el aparato genitourinario. Entonces, afectan o dan unas enfermedades neonatales de comienzo precoz. Estas se adquieren en el útero o durante el parto a través del canal de parto y se manifiestan la primera semana de vida con bacteriemias, neumonías y meningitis. La enfermedad neonatal de comienzo tardío es de origen exógeno, es decir, no necesariamente se lo transmite la madre, sino puede ser por mala praxis en la clínica o por otro bebé que lo puede estar contagiando, sí, por malas praxis en la clínica. Se manifiesta entre la primera semana y el tercer mes de vida, también con bacteriemia y meningitis. En las mujeres embarazadas, muy frecuente las infecciones de las vías urinarias, complicaciones como endometritis o infecciones de la herida después del parto. Y en otros, esta es la más grave, pues tiene más mortalidad porque los otros se refiere a los pacientes inmunocomprometidos. Aquí además de la bacteriemia, la neumonía, infecciones cutáneas, también se dan infecciones óseas y articulares. El diagnóstico, pues como todo en un medio de cultivo enriquecido, crecen, pero teniendo en cuenta que son del aparato genitourinario, al tomar el frotis va a venir pues acompañado con flora acompañante. Entonces se elige o se recomienda un medio llamado LIM, que es un cultivo selectivo que inhibe el crecimiento de otros microorganismos porque contiene colistina y ácido donalidíxico. Y pruebas basadas en ácidos nucleicos. El tratamiento serían las penicilinas en caso de alergias, cefalosporinas o vancomicina. Tratamiento empírico se haría con un antibiótico de amplio espectro. Y la quimioprofilaxis en embarazadas es muy importante. Pacientes que ya han tenido bebé y que nacieron con esta infección por Streptococcus agalactiae, siempre se les debe hacer la profilaxis. Igual, siempre las pacientes embarazadas entre la semana 35 y 37 se les hace un examen para descartar el patógeno. Otros estreptococos, bueno, aparte de los que ya hemos visto, como los que causan más enfermedades en los humanos, son los del grupo C, F y G, en este caso el Disgalactiae, que causa faringitis, y el Anginosus, que causa abscesos. El Streptococcus viridans. Estos son alfa o no hemolíticos. Pueden crecer, bueno, estos son más exigentes en cuanto al crecimiento, ya que necesitan una atmósfera rica en CO2. Por lo tanto, en la incubación se les debe aumentar entre un 5 y 10% el CO2. Colonizan la orofaringe, el sistema digestivo y el sistema genitourinario. Eran sensibles a la penicilina, pero pues han adquirido resistencia y ahora esta se debe administrar con un aminoglúcido. Y en infecciones graves, cefalosporinas de amplio espectro o vancomicina. El Streptococcus pneumoniae. Bueno, este pertenece al grupo de los viridans, pero se estudia aparte porque es el más patógeno de todos. Las colonias de este son redondas y mucoides, y estos pueden ser alfa-hemolíticas, pueden presentar patrones alfa-hemolíticos cuando están sembrados en condiciones aerobias, pero cuando están en anaerobiosis presentan patrones beta-hemolíticos. La patogenidad e inmunidad. Colonizan la urofaringe. Estas
contienen unas adhesinas que le permiten migrar hacia las vías respiratorias bajas. Bueno, allí generalmente son expulsadas con el moco, pero resulta que contienen unas proteasas de IgA secretoras. Estas lo que hacen es neutralizar el moco, al igual que la neomolicina. La neomolicina también es una citosina que destruye las células, los tejidos y las células fagocíticas. El peróxido de hidrógeno puede también dañar tejido. La fosforilcolina tiene unos receptores que le permiten unirse a algunas células del hospedador, como por ejemplo a células de las meninges, a células del pulmón, a células sanguíneas. Al unirse a estas, se introducen y así evitan la fagocitación, la fagocitosis y la opsonización. Y pueden viajar pues ya y causar daños en el sistema nervioso central y bacterias. Las enfermedades clínicas entonces son inflamación de los senos, infección, inflamación de los senos paranasales, otitis media, neumonía, meningitis y bacteriemia. El diagnóstico a través de la tinción de Gram, podremos pues ver que es un Streptococcus. Luego diferenciarlo en los cultivos. Se pueden cultivar entonces el esputo, líquido cefalorraquídeo, lavados bronquiales o alveolares. También se puede hacer un hemocultivo. La identificación, estas son sensibles a la bilis. Cuando se coge un disco inoculado con esta bacteria, se deja caer una gota de bilis y ellas inmediatamente se lisan. Y antibiograma con octoquina. Son sensibles a la octoquina, por lo tanto, allí vamos a tener un halo de inhibición. Detección de antígenos y pruebas basadas en ácidos nucleicos, PCR, que pues se trata de amplificación de los ácidos nucleicos para su identificación. El tratamiento, la inmunización, pues se han creado diferentes tipos de vacunas que contienen los antígenos atenuados y van a hacer que el paciente pues produzca anticuerpos. Tratamiento con penicilinas cuando estas son sensibles o si es un tratamiento empírico, es decir, antes de conocer bien el microorganismo, se va a hacer con vancomicina y con ceftriaxona. Y ya pues después de que sepamos de qué microorganismo estamos hablando, en este caso vamos a realizar una monoterapia, es decir, ya solo nos vamos a ir por un medicamento que sería una cefalosporina, en este caso la fluoroquinola o la vancomicina. El estreptococo, los enterococos. Bueno, estos anteriormente se clasificaban como estreptococos del grupo D, ya que tienen en sus paredes antígenos de este grupo, pero fueron separados y ahora se llaman enterococos. Hay más de 40 especies, pero en este caso las más importantes por producir enfermedad en el ser humano son la Ecdecalis, el Faecium, el Gallinarum y el Caseliflaus. Bueno, estos son aerobios y anaerobios. Acá podemos observar algo muy importante de los enterococos es que pueden crecer en un amplio rango de temperaturas, desde los 10 grados centígrados hasta los 45. Igualmente en un rango muy amplio de pH, que va desde los 4,6 hasta los 9,9. O sea, pueden crecer en pHs muy ácidos y muy básicos. Pueden crecer también donde hay cloruro de sodio y donde hay presencia de sales biliares. Fermentan la glucosa produciendo ácido láctico. Las colonias pueden ser alfa-hemolíticas o rara vez beta-hemolíticas. Y una característica muy importante es que son resistentes intrínsecos a la vancomicina.
Bueno, estos microorganismos tienen la capacidad de adherirse a las células o a los tejidos del huésped. Esto a través de formación de biopelículas, como proteínas de superficie, glucolípidos membranarios y gelatinasa. Además de esto, también cuentan con pili. Y otra característica muy importante es que son muy resistentes a los antibióticos. Oxacilina y cefalosporina, y han creado genes de resistencia a la vancomicina y a los aminoglúcidos. Estos se aíslan en materia fecal, generalmente colonizan el aparato genitourinario y el intestino grueso, especialmente el fecalis. El faecium también, pero en menor proporción. Y el Gallinarium y el Caselli-Flaus son avirulentos. Las enfermedades, bueno, estas son principalmente enfermedades intrahospitalarias, debido a que al pasar las sondas o los catéteres, digamos, vesicales, como ellos colonizan el aparato genitourinario, estos son arrastrados a la vejiga produciendo cistitis, y si avanzan hasta el riñón, se dará la pielonefritis. Bueno, infecciones peritoneales, estas se dan cuando hay, digamos, daño en la mucosa gástrica. Dice que son polimicrobianas, es decir, se acompañan de otras bacterias. Las infecciones peritoneales normalmente son acompañadas por otras bacterias, además del enterococos. Se diseminan después de que haya un daño en la mucosa gástrica. Bacteremia y endocarditis, que es inflamación e infección del endocardio. El diagnóstico se hará con un Gram, pero pues no nos permitirá diferenciarlo del Streptococcus pneumoniae porque tienen características morfológicas muy parecidas. Son resistentes a la optoquina. Esto nos permitirá diferenciarlo del Streptococcus pneumoniae porque este es sensible. Y no se disuelven cuando se exponen a la bilis. También nos permitirá diferenciarlo del Streptococcus pneumoniae, que este sí se lisa cuando se expone a la bilis. Son positivos para la prueba PIR porque son productores de la enzima pirrolidonil arilamidasa. Son catalasa negativos, y para diferenciar los serotipos de los enterococos se requiere secuenciación de ácidos nucleicos. Bueno, el tratamiento, como vimos, es muy difícil de tratar este microorganismo. Se requieren varias combinaciones de medicamentos. Primeramente, una combinación sinérgica entre un aminoglúcido y un antibiótico capaz de inhibir la síntesis de la pared bacteriana, que en este caso sería la vancomicina o la ampicilina. Pero teniendo en cuenta que ya han generado mucha resistencia a la vancomicina, entonces se crearon nuevos medicamentos que son el midazolam, algunas quinolonas, la quinopristina y la alfopristina. Pero en el caso del Enterococcus faecalis, ha creado resistencia a la quinopristina y a la alfopristina. Bueno, tenemos dos opciones. Cuando el microorganismo es sensible a las penicilinas, pero es resistente a los aminoglúcidos, entonces se va a administrar una ampicilina más una daptomicina, un imipenem o un linezolid. Cuando por el contrario es resistente a las ampicilinas y sensible a los aminoglúcidos, entonces se va a administrar un aminoglúcido combinado con vancomicina, linezolid o doptamicina. Muchas gracias.